Quiero comenzar, hermanos, con un tema muy importante que lo hemos titulado Una mente espiritual. Y para comenzar este tema, los quiero invitar a que abran sus Biblias en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2. Y no hay problema, los que quieran seguirlo en la pantalla está bien, pero si tienen sus Biblias es muy bueno porque ustedes la pueden conocer, se pueden conocer más su propia Biblia. Muy bien, comienza el que escribe esta carta, es Pablo, y él les escribe a los Corintios. Era una iglesia que él había fundado en un puerto, que era Corinto, estaba en Grecia. Y en este puerto algo pasó con Pablo. Él había viajado por varias partes predicando la palabra, era su segundo viaje misionero, y el asunto es que Pablo en cada parte encontraba oposición. Y en Corinto, Corinto era un puerto, la gente en realidad pues eran prósperos, estaban dedicados al comercio, a transportar bienes de los barcos, eran gente práctica. Y por otro lado, una característica de Corinto era que ellos eran bastante liberales, por decirlo así. Había mucha inmoralidad en Corinto. Pero eran personas que estaban también interesadas en oír la palabra de Dios. Y cuando surgen algunos problemas en Corinto, en esta iglesia, Pablo les escribe y él recuerda la actitud con la que él llegó a Corinto. Y él escribe así de esta manera: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre nosotros cosa alguna, sino a Jesucristo ya crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y cuando uno estudia el libro de Hechos, en el capítulo 18 del libro de Hechos, no vamos a ir allá, sí nos muestra el escritor del libro de Hechos que algo pasó con Pablo. Quizás se sintió un poco desalentado, quizá se cansó, quizá algo ocurrió con él. Dice que él se sintió débil y sintió algo de temor porque dice el libro de Hechos que el Señor Dios tuvo que una noche hablarle y darle ánimo. Y le dijo: Pablo, no tengas temor. No tengas temor, vas a hablar, le dijo, así como decía la canción, vas a hablar mi evangelio. Yo, aunque muchos se levanten contra ti, le dijo Dios, yo voy a estar contigo. Y entonces Pablo cobró ánimo, y quizá él recuerda esto, que estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cierto? Muy bien, y eso es lo que yo pretendo hoy también. Y quiero venir con ustedes a estudiar la palabra. Y vamos a explicarla, hermanos, no con sabiduría humana, sino con el poder de Dios. Más adelante, en este mismo capítulo 2 de Corintios, en el versículo 6, dice Pablo: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta,
la cual predestinó Dios antes de los siglos para nuestra gloria. Y quiero que ustedes noten esas palabras en este momento. Sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces el Señor tiene una sabiduría que Él revela. ¿Y cómo la revela? En el versículo 10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Muy bien. Entonces, hermanos, aquí estamos, y como cristianos hemos recibido el Espíritu Santo. Y yo quiero, hermanos, que hoy estudiemos lo que precisamente mencionaba Pablo, y es esta sabiduría oculta de Dios, en misterio. Quiero que, como cristianos, tenemos un privilegio muy grande, mis hermanos, y es que podemos entender los misterios de Dios. Podemos entender sus misterios. Ahora, ¿qué es un misterio, no? ¿Qué es un misterio? Porque cuando hablamos de misterios, generalmente pensamos en algo que no conocemos, ¿no? Mirando en el diccionario, misterio es un hecho cuya naturaleza, causa, origen o razón de ser no tiene explicación o no se puede entender. Hablemos de algún misterio que nosotros no entendamos. Por ejemplo, hablando de astronomía, ¿no? Un agujero negro en el espacio es un misterio. Los científicos que estudian esto dicen, bueno, esos agujeros absorben la luz, absorben la materia, dentro de allí el tiempo se detiene. Bueno, y ellos tratan de decir todo lo que puede ocurrir allí. El problema es que, pues, en realidad no sabemos cómo funciona eso. Otro misterio, por ejemplo, es el cerebro humano. A través de los siglos, los hombres han ido entrando poco a poco en los misterios del cerebro humano. Y sabemos un poquito más, pero es muy poco. Falta muchísimo todavía por descubrir. Para Pablo, un misterio era algo que había estado oculto, pero había sido revelado por Dios para que todos lo conocieran y lo entendieran. Ese era el misterio, y de este misterio Pablo les dice a los corintios que él va a hablar de eso. Y yo quiero hoy que nosotros estudiemos ese misterio. Pablo lo explica muy bien en el libro de Efesios. Y hoy vamos a explorar, mis hermanos, vamos a explorar ese misterio. Y vamos primero puse estas dos gráficas de un águila volando, porque vamos a elevarnos, hermanos, hacia la sabiduría de Dios. Y puse una gráfica también de las profundidades del mar, porque, hermanos, pensar que podemos hablar de Dios, que podemos analizarlo a Él es algo muy profundo. Solo vamos a dar un vistazo a ese misterio. Vamos a entender un poquito, mis hermanos, más de Dios hoy. La intención mía, mis hermanos, es que estudiemos el libro de Efesios en el capítulo 1, desde el versículo 3 hasta el 14. Y tengo una meta, hermanos, algo que anhelo, y es que cuando ustedes lean esto en sus casas, ustedes puedan entenderlo bien. Y que puedan tomar un cuaderno y decir, bueno, dice esto, esto y esto, y ustedes lo entiendan perfectamente. Eso es mi deseo, porque este pasaje, hermanos, revela mucho de la mente
de la naturaleza de Dios. Vamos a estudiarlo entonces. Primero lo vamos a leer de corrido y luego lo voy a explicar, lo voy a relatar de nuevo, pero con mis palabras, como cuando uno habla con un amigo. Muy bien, comenzamos desde el versículo 3. Dice Pablo: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. ¿Me están siguiendo? Muy bien. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia, que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumplía el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las que hay en el cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo, adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Muy bien, ya lo hemos leído, hermanos. Es muy largo, ¿cierto? No toma mucho tiempo. Pregúntalo, ¿lo entendieron? Yo pienso que pues sí lo entendemos en general, ¿cierto? Pero si lo desmenuzamos un poquito, vamos a ver que lo podemos entender perfectamente. Y yo he hecho una explicación, una explicación, digamos, en mis propias palabras, como cuando se habla con un amigo de este pasaje. Entonces comienzo a explicarlo, mis hermanos. Y explico este pasaje así. Antes de la creación del universo, Dios pensó en nosotros. Es lo que está diciendo Pablo. Cuando hablamos de antes de la creación del universo, estamos diciendo que es antes, ¿cierto? Antes de que exista el tiempo, ya estaba Dios y Dios estaba pensando en nosotros. Y usted ponga su nombre y diga, Dios me pensó. Y en la Biblia está esto de antes del principio de los siglos, Dios nos predestinó. O sea, Él nos pensó para un propósito. ¿Cuál es el propósito para el cual Dios pensó en nosotros? Para alcanzar un destino sublime. ¿Cuál era su propósito? Ser santos y sin mancha y vivir delante de Él. A menudo sufrimos en la vida por falta de metas, ¿cierto? Pero aquí tenemos una meta. Si me preguntan a cualquiera de ustedes, ¿cuál es la meta que Dios tiene para usted? ¿Cuál es el destino que Dios le tiene para usted? ¿Qué contestaría usted? Bueno, una respuesta es, mi destino es ser santo y sin mancha, y mi destino es vivir delante de Él para siempre. Y esta palabra delante, mis hermanos, implica una relación muy cercana. Generalmente cuando ustedes miran los novios, cuando están en su primer amor, ¿qué es lo que hacen? ¿No? Están mirándose frente a frente. Delante implica que hay total confianza, que hay
hay una relación de familia. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Abraham cuando lo llamó? Le dijo, mira, ven, anda delante de mí y sé perfecto, ¿cierto? Y Abraham anduvo delante de Dios. Él cometió errores, pero siempre estaba buscando al Señor, estaba delante de Él. ¿Cuál es lo contrario de estar delante? Pues sería como estar lejos, esconderse, ¿no? ¿Qué fue lo que hicieron nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando ellos pecaron? Pues simplemente se escondieron, ¿cierto? Dejaron de estar delante del Señor. Continuando con el análisis de esta escritura, vemos una palabra muy importante, y es que dice Pablo, en amor. En amor. O sea que podemos ver que Dios dice que en amor decidió adoptarnos como hijos suyos. Si ustedes miran ahí la escritura, dice en amor. El pensamiento de Dios para cada uno de ustedes fue adoptarnos, pero no por obligación. No porque me toca, ¿no? Como algunos padres en nuestra sociedad les toca reconocer a un hijo a la fuerza. El Señor dice que en amor quiso adoptarnos. Y esta palabra adopción tiene mayor significado en la sociedad romana, en que en la ley romana, cuando uno adoptaba un hijo, uno le concedía el apellido, uno lo hacía heredero de todos los bienes, entraba a ser parte total de la familia. Y esa es la palabra. Cuando Dios dice que nos va a adoptar como hijos suyos, implica una relación total con Él. Continúa explicando. Dice Pablo que esta adopción la hace por medio ¿de quién? Del Señor Jesucristo, quien se hizo carne, vivió sin pecado y con su muerte nos redimió y ganó para nosotros el perdón de pecados y la vida eterna. Y hay una escritura que es muy clara en esto, que es está en el libro de Hebreos. Acompáñenme a Hebreos, en el capítulo 2, en el versículo 10, dice, en efecto, dice la escritura, a fin de llevar muchos hijos a la gloria, convenía que Dios perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Y dice algo muy importante en el versículo 11. Dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Si ustedes van a la escritura, dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Por qué? Porque Hebreos explica que somos hijos de Dios. Jesucristo es hijo de Dios y nosotros somos hijos de Dios. Él dice, son mis hermanos. Y es más, Jesucristo dice, son mis hijos, porque yo di la vida por ellos, ¿no? Y yo los estoy levantando a mi imagen. Entramos en una relación de hermandad con el Señor Jesucristo. Hay otra escritura que es muy importante y está en Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 16 y 17, donde dice que el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y aquí está escribiendo Pablo. Y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y dice algo que generalmente no nos gusta. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. ¿Quién está sufriendo, mis hermanos, en este momento?
Yo diría que todos sufrimos, ¿cierto? Todos tenemos un tipo de necesidad y tenemos alguna aflicción. Pero tenemos una esperanza, dice que si ahora sufrimos con Él, también tenemos parte de su gloria. Yo pensaba en algo, hermanos, pensando haciendo este sermón, y es cuando hay familias grandes y hay una herencia, ¿no? Que se arman dificultades porque algún hermano no quiere repartir la herencia, sobre todo cuando son fincas grandes, algo muy valioso. Hay algún hermano que dice, no, yo no quiero repartir esto, ¿cierto? Pues hermanos, no es el caso, así no es con el Señor Jesucristo. Él está deseoso de compartir su herencia con nosotros. En el libro de Juan, cuando Jesucristo estaba a unas horas de ser crucificado, Él hizo una oración. Y Él dijo, Señor, yo te quiero hacer una petición. Y la petición que te quiero hacer es que estos, ¿no?, que han creído en mí, dijo el Señor, estén conmigo y vean mi gloria. Quiero compartir con ellos mi gloria. En Romanos 8, en el versículo 32, vemos que Dios está deseoso de darnos esa herencia espiritual. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Piensen en eso. El Señor entregó a su mismo Hijo, que era lo más valioso. Y yo digo aquí, ¿no?, el resto de cosas espirituales que no sabemos no es tan valioso como Cristo. Somos coherederos con el Señor Jesucristo. Nos espera una gran herencia espiritual, hermanos. Y yo sé que hay necesidades físicas en este momento. Y yo sé que hay muchas iglesias que promueven asistencia ofreciendo beneficios instantáneos. Ven y lleva tu milagro. Bueno, Dios siempre nos está ayudando. Yo puedo decirlo. Yo sé que ustedes también, Dios siempre ha tenido su mano amorosa en nosotros. Pero lo más importante, hermanos, es esa herencia futura, esa vida con el Señor Jesucristo. Quiero continuar, hermanos, con el análisis de esta escritura. Pablo dice en Efesios 1 que a quienes oyen y creen, Dios los ha sellado con su Espíritu Santo. Pregunta, mis hermanos, ¿alguno de ustedes, yo sé que todos están oyendo, ¿cierto? ¿Hay algún problema en creer? ¿Alguno no cree? Bueno, Pablo dice que a los quienes oyen y creen, Dios los ha sellado con su Espíritu Santo, hermanos. Y yo ruego, hermanos, que todos creamos lo que Pablo nos dice. El Espíritu Santo, dice Pablo, es la garantía de nuestra herencia. Y ahora habita en nosotros y nos guía, nos enseña, nos recuerda las Escrituras, nos acompaña en nuestro crecimiento cristiano. El Espíritu Santo tiene un objetivo, hermanos. Es una persona de la divinidad, de la Santísima Trinidad. Y él dice, el papel del Espíritu Santo es guiarnos hacia Jesucristo. Su propósito es guiarnos hacia Él, hacernos crecer a su imagen. Finalmente, en mi análisis de esta escritura, ¿se fijaron ustedes que la palabra voluntad de Dios aparece muchas veces? Aparece 3 veces. Y lo que dice allí Pablo es que siempre habla de que la voluntad de Dios es buena. Hay una buena voluntad de Dios. Y esa voluntad que es buena consiste en reunir todas las cosas, dice, las del cielo,
y la de la tierra en Cristo. ¿No les parece esto realmente maravilloso? Aquí hemos, hermanos, podido tener un vistazo del plan de Dios, de cómo es Él, de lo que Él piensa. Podemos sacar algunas conclusiones. Dios es amor. Dios tiene buena voluntad. Dios tiene un plan grande para cada uno de ustedes. El ser santos y sin mancha y estar delante de Él. Hemos explicado este misterio, hermanos, que quizá estuvo oculto por un tiempo, pero ahora Dios quiere que nosotros se lo contemos a otros también, que piensan que no tienen destino, que piensan que surgieron sin propósito. Qué hermoso, hermanos, saber que tenemos nuestro origen en Dios mismo, en su mente, en su buena voluntad, en su amor. Hay una segunda parte, hermanos, en esta sermón, y la he titulado Ahora nos toca a nosotros, y es que Dios ya lo ha hecho todo. Lo que dice Pablo es que el Señor ya lo ha hecho todo. Y Pablo tiene una particularidad en sus epístolas, y es que generalmente Pablo aborda las cuestiones más profundas al principio de las epístolas. Si ustedes miran las epístolas de Pablo, van a ver que los temas profundísimos están en primer capítulo, segundo capítulo, tercer capítulo. Generalmente Pablo dedica los últimos capítulos a cosas prácticas, a cosas de comportamiento. Y es cuando él comienza a decir, bueno, dejen la bebida, dejen la inmoralidad sexual, dejen los enojos, ¿sí? Y Pablo aquí en Efesios tiene este modelo. Y por eso quiero que veamos ahora algunas cosas que nosotros podemos hacer para ayudar al Espíritu, para permitir, no sé de ayudar, para permitir al Espíritu a que nos haga crecer a la imagen del Señor Jesucristo. Los invito a que vayamos a Efesios 4, 22-24 y leamos esta escritura. Y de paso quiero que ustedes miren ahí cómo Pablo empieza a dar una cantidad de recomendaciones, ¿no? Habla de la mentira, habla de decir la verdad, habla del enojo, pero él dice algo en el capítulo 22. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Y pensemos en la vieja naturaleza nuestra: pecado, mentira, engaño, inmoralidad sexual, robo, enojo, ¿no? Y eso es lo que hemos sido antes. Ese es el viejo ropaje. Pablo dice, despójense de eso. El versículo 23 dice, se les enseñó a ser renovados en la actitud de su mente y a ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios, verdadera justicia y santidad. Entonces Pablo nos pone un ejemplo. Dice, miren, esto es como cuando tú te quitas un vestido que está sucio, que está manchado, que está roto, y eso representa lo que tú eras antes, tu vida en pecado. Luego renuevas tu mente. ¿Y cómo renovamos la mente? Pues tenemos que quitar los pensamientos viejos y poner los pensamientos nuevos, ¿cierto? ¿Y cómo lo logramos, hermanos? Pues estudiando su palabra.
Un método muy bueno que he descubierto yo es leer Mateo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte, por ejemplo, o las bienaventuranzas, como otros le llaman. Si empezamos a estudiar el Evangelio del Señor, podemos renovar nuestra mente, podemos poner pensamientos nuevos en nuestra mente y podemos ponernos el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios. Cuando recibimos el Espíritu Santo, Él nos capacita para ser unas criaturas nuevas, con una mentalidad nueva, con un comportamiento diferente. Y esta mañana les ponía a mis hermanos el ejemplo de ¿qué tal si ustedes que me conocen, ¿no?, me vieran por allí de pronto bien sucio? No me he bañado, imagínense, en unos 3 meses. Y tengo unas ropas viejas, ¿cierto? Y unas medias que ya son de yeso, ¿cierto? Negro, ¿cierto? Y me ven pues con muy mal estado, raído, bien feo. ¿Ustedes qué me dirían? ¿Ustedes qué me quieren, cierto? Se reúnen y dicen, pues primero vamos a comprarle un pantalón, ¿cierto? Una camisa, ropita interior, le vamos a comprar su ajuar, ¿cierto? Pero ¿ustedes qué harían primero que yo hiciera? Bañarme, ¿cierto? Y decía una persona esta mañana con estropajo, ¿cierto? Con estropajo y específico, ¿cierto? Limpiarse, hermanos. Y finalmente, cuando esté limpio, cuando esté bien limpio, ahí sí podría usar mi ropa nueva. Y esa es la idea de Pablo, hermanos, que nos quitemos la vieja naturaleza, que nos despojemos de esos actos que entristecen al Espíritu Santo, de esos pecados, que nos renovemos acercándonos a Dios, que nos renovemos también, hermanos, estando con otras personas que estudian la palabra, con otros espirituales. Yo tengo el privilegio, hermanos, de estar con los jóvenes en las reuniones de ellos. He estado en bastantes reuniones de ellos. Y yo he visto a muchos de los jóvenes de la iglesia, los he visto niños, los he visto bebés, los vi bebés. Y ahora ellos ya son adultos, son jóvenes, y ya los veo hablando de Dios. ¿Y saben que ellos me enseñan? ¿Saben que ellos me inspiran? ¿Saben que a veces ellos me corrigen? Podría decir yo, bueno, yo tengo 54 años, ¿cierto? Tengo mucha experiencia. ¿Qué me puede enseñar él? No. Ellos ven algo nuevo en la palabra. Ellos la explican de manera diferente. Ellos me muestran una nueva actitud. Yo me edifico con ellos. Y si estoy con una persona mayor, que también ellos con su experiencia me enseñan. Me muestran algo, hermanos, me muestran algo de la palabra. Algo en lo que yo no había pensado. Y eso, hermanos, me renueva. Cuando he estado en angustia, cuando he estado en dolores, una palabra de un hermano, de alguno de ustedes que me dijo, Cristóbal, mira esto, o mira lo otro. Mira, esto es importante, haz esto, evita esto. Me guió el camino. ¿Se dan cuenta? El renovar nuestra mente, hermanos, implica estudiar las Escrituras e implica también estar con personas que son espirituales y que están buscando a Dios y tienen nuestras mismas luchas, hermanos. Pongámonos, hermanos, como dice Pablo, el nuevo ropaje de la nueva Escritura. Es una cuestión de identidad, hermanos. Yo puedo decirlo con toda confianza, tenemos un origen divino. Dios nos pensó desde antes de la creación. ¿Por qué tenemos que andar en el pecado? Yo tengo que decirlo así, el pecado es antinatural para nosotros, es algo
que no va con nosotros, porque Dios nos ha hecho hijos suyos, mis hermanos. Otro punto importante que menciona Pablo aquí es que no agraviemos al Espíritu Santo. La Biblia Reina Valera dice, no lo contristemos, no lo hagamos poner triste. Y bueno, ¿cuándo hacemos poner triste al Espíritu Santo, mis hermanos? Pues precisamente cuando no nos comportamos como Jesús dijo, cuando no seguimos las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y voy a parafrasear a Pablo, porque Pablo lo menciona mucho, cuando soy grosero, cuando pronuncio palabras obscenas, cuando no le soy fiel a mi esposa, cuando miento, cuando robo, cuando estoy airado, pongo triste al Espíritu Santo. Y todas estas cosas las menciona Pablo en las epístolas. Recordemos que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Abrámosle espacio al Espíritu Santo, mis hermanos, por medio de la oración. Démosle espacio, preguntémosle, consultemos, Señor. Consultemos nuestras decisiones, hermanos, de amistades. Cuando entramos en el Internet, mis hermanos, pidámosle guía al Señor. Recuerde que tener una mentalidad espiritual significa pensar y actuar conforme a Dios. Tener una actitud y disposición para permitir que el Espíritu Santo nos moldee de acuerdo a Él mismo. El Espíritu Santo exalta a Cristo, valora a Dios, aprecia las Escrituras y nos motiva a amar a nuestros hermanos. Yo les pregunto, mis hermanos, ¿cuántas veces hemos puesto triste al Espíritu Santo? El Espíritu Santo tiene sentimientos. Y más bien, ¿por qué no hacemos lo contrario? Lo ponemos feliz, lo ponemos contento. Cuando mostramos una actitud bondadosa, cuando estudiamos su palabra, cuando somos generosos, cuando alabamos al Señor, cuando tomamos medidas radicales para evitar el pecado. Como decía el Señor, mire, si usted mira a su hermano con desprecio y le dice que es un necio, un fatuo, empieza a insultarlo, usted ya es culpable. Usted ya es digno de juicio, dice el Señor, ¿cierto? Deténgase, dice el Señor. Y el Señor ponía ejemplos extremos de si es mejor que usted se saque un ojo, o es mejor que usted se corte una mano antes de que usted se pierda. Y lo que el Señor decía era que debemos ser radicales con el pecado, hermanos, que no debemos permitir que se nos entre, nos haga daño. Simplemente eso, no estoy hablando aquí de que nosotros vayamos a hacer eso. Es más fácil, digo yo, alejarme del pecado que cortarme una mano. ¿Sí me entienden? Si me dicen a mí, Cristóbal, ¿usted qué prefiere? ¿Alejarse del pecado o sacarse un ojo? Yo digo, no, yo me alejo, ¿no? Yo mis ojitos los cuido, ¿cierto? Eso es lo que debemos hacer, hermanos. Una actitud, tomar medidas radicales. Otra cosa que Pablo nos dice en Efesios 5 es que imitemos a nuestro Padre Dios. ¿Hay alguno que tenga dudas todavía de que Dios es nuestro Padre? Espero que no. Dios es nuestro Padre. Acuérdense lo que dice Pablo. El Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Él es nuestro Padre. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Y cómo es Dios? Viene la pregunta. Pues Dios es amor. Entonces tenemos que ser amorosos. Dios es generoso. Entonces tenemos que ser generosos, ¿cierto? Y la iglesia tiene planes, hermanos, de ayuda a la comunidad, de ayudar a los niños en situación de vulnerabilidad.
pues participemos, hermanos. Qué bueno poder ayudar a los demás. Qué bueno poder proveer a alguien en necesidad, hermanos. Cuando hacemos eso, nosotros estamos imitando a Dios. Dios es perdonador. Pues si Dios es perdonador, pues perdonemos, ¿cierto? ¿Sí ven cómo es de profundo esto? Es muy profundo, mis hermanos. Y dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y les dejo la tarea de encontrar el libro donde está, porque por alguna razón se me pasó. Pero el Señor dice que, Pablo nos dice que andemos en amor. Es mucho, mis hermanos, lo que hay que hacer. El último punto que tengo, hermanos, es que Pablo lo menciona en Efesios 5, 18 y 20, es animémonos unos a otros. Miren lo que dice Pablo aquí. Sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para mí, hermanos, venir cada domingo es muy animador. Mi esposa dijo un dicho esta mañana y lo traigo acá, ¿no? Y es que dijo ella, la pereza se queda en la cama, ¿cierto? Uno se levanta y viene con ánimo a la iglesia. Y qué bonito, hermanos, poder saludarlos cuando uno los saluda a ustedes, cuando uno los abraza, cuando uno tiene esa oportunidad de escuchar sus problemas y compartir un poquito, o que ustedes lo escuchen a uno, o vernos, ¿cierto? Es maravilloso, hermanos, y ese es un propósito, que nos animemos unos a otros, hermanos. Y cuando perdemos la fe, ustedes nos digan, tranquilo, Dios te va a ayudar, Dios está contigo. Y yo lo he escuchado de algunos de ustedes, cuando he estado en situación difícil, que me dicen, Dios te va a ayudar, Dios está contigo, estamos orando por ti, ¿cierto? Eso llena de mucho ánimo, mis hermanos, nos llena de aire fresco para continuar el camino. Muy bien, mis hermanos, pienso que yo los quiero animar, mis hermanos, a que ustedes crezcan hasta la estatura del Señor Jesucristo. Recuerden, mis hermanos, que ustedes son hermanos y hermanas del Señor. Recuerden que nosotros, por la voluntad de Dios, vamos a estar delante de Él. Recuerden nuestro destino maravilloso de ser perfectos y sin mancha. Y eso debe llevarnos a una conclusión, hermanos, y es que nuestro caminar debe ser diferente, hermanos. No por obligación, sino por identidad, mis hermanos. Yo quiero terminar con una oración, mis hermanos. Pero hoy voy a repetir la oración que Pablo dice en Efesios, en el capítulo 3, desde el versículo 14. Yo les pido que leyendo su Biblia, inclinen su cabeza y hagamos esta oración. Es una oración de Pablo por todos nosotros. Dice Pablo, y empiezo a orar, por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo, a fin que, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir,
por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén.